salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros, hasta el día de que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Ahora, ¿cuáles eran ya les decía, ¿qué era? ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Para ser nombrado un apóstol. Vamos a analizar el versículo 21 y 22. Dice: era necesario pues que de estos hombres que han estado como juntos con nosotros, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Solamente aquel que había estado presente, solamente aquel testigo ocular podría venir siendo titulado lo que viene siendo apóstol. Y fue titulado, solamente se escogieron dos. Solamente dos fueron escogidos para que estos tomaran el lugar de Judas. Pero vamos a ver, ¿por qué no se escogieron muchos más? Porque ciertamente los 12 apóstoles estaban con Cristo Jesús, siguiendo a Cristo Jesús, como dice aquí, desde el día de su bautismo hasta el día que ellos fueron recibidos arriba. Solamente otros dos habían sido testigos oculares de todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había realizado desde que fue bautizado hasta que fue recibido arriba. Quizás había muchas multitudes más que lo seguían para donde quiera, pero testigos oculares desde el bautismo hasta que Él fue recibido arriba en gloria, solamente habían otros dos. ¿Quién fueron esos otros dos? Dice versículo 23 en adelante. Dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Cuáles eran estos dos? José y Matías, los únicos que eran testigos o los que daban las medidas para poder tomar el puesto de un apóstol. Amén. Dice el versículo 24: y oraron y dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Entonces, ¿cuál fue el número 12 de los apóstoles? Matías. Amén. Dice: y fue contado ¿con quiénes? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se titule apóstol? Haber sido testigo ocular desde que Jesús fue bautizado hasta que lo vieron irse al cielo, ascender a los cielos. Puede ser que hayan estado en el transcurso desde que Jesús se bautizó, pero que no lo hayan ido a irse. ¿Cumplía con los requisitos? No. Pero vamos a ver esto. Dice: los cristianos son enviados, ya les decía, para predicar el evangelio. Para ser un apóstol, la persona necesita llenar ciertos requisitos, los cuales se encuentran en esta porción de la escritura en Hechos capítulo 1, donde estamos dando lectura. Estos requisitos no pueden ser cumplidos por las personas hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién puede ser un testigo ocular de lo que Jesucristo hizo? Hoy en día ya no se puede. Ya más no se puede. Pero sí podemos ver nosotros esto, que lo que quedó escrito es para nuestra enseñanza. Ya nosotros no, bueno, por lo menos yo no aspiro, yo no tengo el sueño de ser llamado apóstol. No, yo solamente quiero ser una persona altamente creyente de lo que Él ya dejó establecido. Amén. Eso es más que suficiente que tener un título tan semejante a lo cual fueron ya titulados los 12 seguidores de Cristo. La palabra, como ya les decía, los cristianos gozan de una fe hoy en día igual que los apóstoles. Así como en aquel entonces ellos vieron los milagros de Jesús, hoy en día Jesús no está en persona presente con nosotros, pero los milagros y señales sí se siguen haciendo.
¿Estamos de acuerdo en ello? Ahora, entonces, así como ellos estaban presenciando los milagros que se realizaban por obra o mano de Jesucristo, así nosotros lo seguimos viendo por mano de Dios también, por mano de Cristo Jesús. Amén. Estas son señales que se siguen haciendo. Entonces nosotros no tenemos por qué sentir que nosotros somos menos. No, ciertamente Dios nos ha hecho un mismo llamado para llegar a su gloria, para ser usados de una manera especial también aquí en la tierra. ¿Por qué no? Amén. Ya les decía, la fe es igual a la de los apóstoles, pero se obtiene solamente ¿por qué? Vamos a volver allí a donde estábamos, segunda de Pedro. Gloria a Dios. Capítulo 1. Amén. Ya les decía, la fe es igual a la de los apóstoles. Se obtiene solamente por medio de la justicia de Dios. Vamos a darle lectura aquí al versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué cosa? Fe igualmente preciosa, ¿a cuál? A la nuestra. Entonces, como ya le decía, hoy en día, si las personas no tienen tal fe, solamente lo que les queda es recomendarles que se metan más con Dios, para que su fe se vaya engrandeciendo. Ciertamente la misma escritura nos dice que a cada uno le fue dada conforme a su medida de fe. Cada quien se le fue dada cierta porción de fe, pero la fe se perfecciona por medio de las obras. Cuando nosotros nos metemos más con Dios, más conocemos a Él, mayor va a ser nuestra confianza depositada en Él y mayormente vamos a ver obras extraordinarias. Una persona que no conozca verdaderamente el respaldo de Dios, lo único que va a hacer es que cuando tenga la necesidad de orar nada más para que Dios sane una gripe, no se va a atrever a orar para que Dios sane de una gripe. ¿Por qué? Porque va a decir: ¿qué tal si a mí Dios no me respalda? ¿Por qué? Porque le falta depositar esa confianza en Dios. Amén. Le falta esa fe. Pero como ya le decía, si empieza a practicarlo, va a empezar a ver el respaldo que Dios le va a ir dando. Y después no va a orar nada más por una gripe, no va a orar por una tos, va a orar no solamente por un cáncer, va a orar por un muerto y el muerto se va a levantar. Amén. Pero se ocupa ejercitar esa fe. Amén. Ya le decía, la fe, igual que la de los apóstoles, es la que se nos ha dado, conforme a la última frase de este versículo. Dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Quién hablaba? El apóstol Pedro. ¿Y acaso no nos dice en la misma escritura que allá por los tiempos donde ellos empezaron a ejercer su ministerio, acaso no nos dice pues aquí en la misma escritura que tan solamente al ir pasando dice que venían y traían toda especie de enfermos para que aunque sea la sombra de Pedro les tocara? ¿Y qué pasaba? Sanaban a aquellos enfermos. Entonces, como ya le decía, esa fe preciosa no fue solamente para aquel entonces, es también para nosotros hoy en día. Amén. Ahora vamos a continuar leyendo. Dice: la justicia puede significar el evangelio de Cristo, ya que este es el único medio por el cual podemos nosotros obtener la justificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué fuimos justificados? Por la fe en Cristo Jesús, por darle crédito a lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Por esto obtenemos nosotros la justificación. Vamos a leer el versículo 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice una vez más: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vamos a analizar este texto. Al decir gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesús, la gracia y la paz iban a ser obtenidas o iban a aumentar en sí, nada más por la bendición que les había decretado Pedro a la hora de saludarlos. ¿De qué dependía? Porque dice: gracia y paz os sean multiplicadas.
¿cómo iba a aumentar la gracia y la paz? ¿Ah? Vamos a darle lectura aquí una vez más con detalle. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como ya les decía, es un estudio. Si hay alguna pregunta al respecto de lo cual se esté comentando, bien, amén. Y si no, vamos a darle lectura. Ya les decía, el saludo de gracia principalmente era muy común entre aquellos tiempos, amén. El saludo gracia viene siendo del griego charis, que es un saludo muy común, como ya le decía, pero entre los gentiles, amén, entre los gentiles. Vamos a ver esto, pero no entre los gentiles de los cuales eran incrédulos, no, entre la iglesia que ya era creyente, pero era de la raza gentil. Ellos usaban por saludo gracia, amén, la gracia sea contigo. Como ya les decía, de personas gentiles, no de los que no son creyentes, no, de personas gentiles que ya habían depositado su fe en el evangelio. Y usaban este término. Y el saludo paz, que viene siendo del griego también, eirene, se usaba muy común entre los judíos. En aquel entonces las mismas iglesias, en una misma iglesia, tenían componentes de los mismos judíos, así como de la misma raza gentil. Muchas veces había un debate, había un pleito entre que los judíos eran los únicos que podían tener salvación, porque la salvación no era para la raza gentil. Pero después de Cristo Jesús sabemos nosotros que la gracia pasó a todas las demás naciones, amén. Entonces Pedro está saludando con ambas, dice: gracia y paz os sean multiplicadas. La costumbre que usaban la gentil y la costumbre que también usaba la raza legítima judía. Ahora, vamos a ver esto. Pedro deseaba que la gracia y la paz fueran ¿cómo? Multiplicadas. Por eso dice: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuál era el deseo de Pedro? Que la gracia y la paz sean multiplicadas a sus hermanos en Cristo. Ahora, recordemos que la paz de Dios y que Jesús dan no es igual a la que da el mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice Juan 14:27? Vamos a darle lectura juntos. Como digo, no pierdan esta porción de la escritura porque nos estamos enfocando en ella. Juan capítulo 14. ¿Cómo es la paz que Dios nos da? ¿Ah? Juan 14. ¿27? ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Amén. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuál es la paz que Dios nos da? ¿Ah? Es una paz que verdaderamente te va a traer confortamiento, que te va a traer confianza, que te va a hacer sentirte bien. Es una paz que es completamente diferente a la paz que el mundo ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya les decía, esta gracia y paz iba a ser multiplicada ¿cómo? Vamos a analizar, como ya les decía, con detalle estos textos. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz no pueden ser multiplicadas en una persona ignorante acerca de las Escrituras. Amén. No sé si me estoy explicando. Como ya le decía, la gracia y la paz no se obtenían por el saludo que este Pedro les estaba dando. El saludo de Pedro simplemente era el deseo que él tenía, pero no porque él se los haya escrito, no porque él se los haya dado verbalmente, quiere decir que ya la paz y la gracia iban a multiplicárseles. No. Vamos a analizar. La gracia y la paz crecían o se multiplicaban mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya les decía, en lo que viene siendo la gracia y la paz, una persona que no tiene a Dios y pasa por una adversidad,
¿Cómo se siente esta persona? Bien turbada. Se siente intranquila, está buscando nada más la manera de obtener una respuesta. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Porque no conoce a una persona a un ser que es altamente poderoso. Pero nosotros que sí le conocemos, si viene una adversidad, si viene una amenaza, si viene esto, si viene aquello, como se podría decir, yo hasta me podría recostar confiando en que Dios tiene respuesta. ¿Por qué? Porque mi conocimiento me hace tener esa seguridad. Mi conocimiento acerca del poder tan grande de Dios me va a dar esa paz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que le pasó a este Eliseo con su siervo? ¿Ah? Dice que salió su siervo y se asomó hacia afuera y vio un grande ejército. Pero su siervo no conocía así como lo conocía Eliseo. Y dijo: mi señor, dice, ciertamente es una grande multitud. En pocas palabras, dice, van a arrasar con nosotros. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que hizo este siervo? Este siervo de Dios. Dice: Señor mío, dice, ábrele los ojos para que vea. Permítele que vea. Entonces, ¿por qué tenía esta confianza este varón profeta? Por el conocimiento que él tenía acerca de Dios. Él veía una grande multitud quizás, pero como su conocimiento le hacía confiar en Dios, sabía que Dios lo iba a rescatar a pesar de que fueran miles en contra de uno solo, porque más poderoso es Dios que cualquier otra adversidad. Entonces, si la persona verdaderamente tiene conocimiento de Dios, entonces sí tendrá paz. Si no conoce a Dios, aunque no pase nada, está turbado. Aunque no haya una adversidad, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? ¿Qué tal si me va mal? ¿Qué tal si me asaltan? ¿Qué tal si esto? Bueno, una turbación tremenda. Una vez me tocó a mí, yo estaba yendo a evangelizar por las calles. Ese día iba yo solo. Y de repente me tocó llegar a una esquina donde había una grande cantidad de jóvenes drogándose, insultándose unos a otros. Y yo dije: creo que me voy a dar la vuelta y me voy a ir. Así de momento dije: ay Señor, se veía la cosa seria. Y pues entre puro malandrín vago, dije: no, Dios está conmigo. Y antes pasé junto con ellos, les saludé. Inclusive ellos me saludaron bien amablemente y me dijeron: ¿dónde vas? Y pues vengo predicando el evangelio. Digo: Cristo te ama. Y ya me empezaron a escuchar un momento. No estuve mucho rato con ellos, pero yo sentí que Dios fue el que les privó de que hayan tenido una amenaza contra mí. Porque ciertamente pasa otro allí a uno solo y lo despojan de todo lo que vaya cargando, lo asaltan, lo golpean, ¿cierto? Entonces, pero dije, de momento así dije, mejor me doy la vuelta y me voy. Pero dije: ¿qué tal si corriendo me alcanza? Dije: no, Dios está conmigo. Y pasé por medio de ellos, ya les decía. Y Dios me guardó. No es algo que digas: wow, qué milagro tan grande. Pero sí es un respaldo de Dios. Amén. Entonces, como ya le decía, aquel que conoce a Dios tiene confianza en Él y sabe que Dios va a dar respuesta a todo, a pesar de que la situación apunte a que te va a ir mal. La confianza puesta en Dios te va a dar paz. Amén. Por eso dice aquí el versículo 2: gracia y paz os sean ¿qué? Multiplicadas. Dice: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ya lo vuelvo a repetir: si una persona no conoce a Dios, por naturaleza va a estar perturbada. Y aquella que conoce a Dios, a pesar de que la tormenta venga, va a estar completamente tranquila. Es la diferencia. La persona que tiene a Dios, a pesar de que la adversidad esté supuestamente encima, sabe que Dios es poderoso para librarlo de todo mal. Y aquel que no tiene a Dios, a pesar de que no haya una adversidad, como se dice por allí, pasa un ratoncito y se trepa a la mesa. ¿Por qué? Porque se espanta de la nada. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a continuar. Ya les decía, de esta manera pues
es que la gracia y la paz aumentan en la vida de cada persona. ¿Con qué textos estamos nosotros ampliando este tema? Del versículo 5 al 8. Pero vamos a estar enfocados, como ya les decía, poco a poco. Amén. Estamos en el versículo 2. La gracia y la paz, lo vuelvo a repetir, son multiplicadas solamente a la persona que se adentra a conocer cada día más a Dios. Si una persona dice, yo ya conocí un poco, o deja de esforzarse en seguir aprendiendo, lo que va a pasar es que hasta allí va a quedar su limitación. Pero una persona que tiene ya sea la costumbre de estar aprendiendo cada día más, esa hambre, ese deseo, es una persona que poco a poco su fe va a ir creciendo. Esa paz, esa fe, esa gracia va a ir creciendo en su persona. Y no porque haya tenido, como ya les decía, muchos años dentro de una iglesia. No. Puede haber una persona que tenga 30 años, 40 años, 50 años dentro de una iglesia, pero si nunca buscó profundizar en conocimiento acerca de Dios, todos esos 30, 40 años estuvo confiando hasta cierto límite, hasta cierto punto, pero nunca de una manera profunda. Venía una adversidad y se sentía intranquilo. Bien puede haber una persona que solamente tenga un año, que tenga 2 años, que tenga unos días solamente, pero si éste busca adentrar su conocimiento en las cosas de Dios, en poquito tiempo obtiene una grande confianza en Él. ¿Por qué? Porque obtuvo conocimiento bajo su esfuerzo. Ya les decía, el conocimiento no va a llegar por arte de magia como con una varita diciendo, ¡pum!, ya tienes mucho conocimiento. No. ¿Cómo se obtiene el conocimiento, iglesia? ¿Ah? ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Estudiando, preguntando, indagando. Así como dijo el salmista David, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, ¿cierto? Que esté yo en la casa de Jehová, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Qué es inquirir? Preguntar, profundizarse. Un sinónimo de inquirir quiere decir escarbar. ¿Para qué se escarba? Para buscar algo, para ver qué se halla allá abajo. O simplemente cuando se va a hacer algún edificio, escarbas para sentar en lo profundo, para sentar en lo macizo. Amén. Y toda la construcción vaya segura. Asimismo, pues, nosotros podemos ver aquella persona que busca así inquirir, como el salmista David decía, va a obtener un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? La paz, la tranquilidad, la confianza en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo les digo, iglesia, si llega una persona, por primera vez la vemos, llega a nuestra casa, toca, ¿le dejamos entrar? Es una persona desconocida que te diga, bueno, permíteme entrar a tu casa. ¿Le dejamos entrar? ¿Por qué? Pero ya la vistes una vez, ya lo has visto por ahí, ya te tocó platicar un poquito, de repente llega y te visita. ¿Le dejarías entrar? Ya hay más probabilidades. Hay quienes todavía no. Pero ya, si ya tuviste algún diálogo, si ya tuviste alguna conversación, ya hay un poquito más de confianza para abrirle las puertas de tu hogar. Amén. Pero ahora vamos a ver esto. Si nosotros ya conocemos a la persona, ya la tenemos tratando por algún tiempo, inclusive llega y toca, y antes de que nosotros le abramos decimos, ¿quién es? No, pues soy fulano, pásate, ¿cierto? Porque ya hay confianza. Asimismo, si nosotros ocupáramos quizás salir de viajes, al salir de alguna emergencia, y conocemos a este varón o a esta mujer que es de alta confianza y sabemos que verdaderamente vamos a confiar nuestra casa en buenas manos, le decimos, oye, fulanito, quizás hasta ni siquiera personalmente, le hablamos por teléfono y le decimos, ¿sabes qué? Ocupo salir de emergencia y te encargo que le eches una vista a mi casa. ¿Por qué? Porque ya hay confianza y la persona se va tranquila, se va segura porque sabe que su confianza estuvo depositada en buenas manos. Así muchas veces Cristo viene a nosotros y nos dice, déjame entrar. ¿Qué nos dice allí en la escritura en Apocalipsis capítulo 2? Creo que es 2, vamos a darle lectura ahí. 3:20, 2:20, gloria al Señor. Se me fue de la memoria la cita.